Arrancamos una nueva edición de Club de Prensa Washington en vivo, 2 en punto de la tarde, desde la capital de Estados Unidos a 2 cuadras de la Casa Blanca. El mundo mira hoy a la residencia del presidente de Estados Unidos. Es una noticia de última hora con la que arrancamos este programa. Donald Trump acaba de confirmar a través de un mensaje en redes que mañana dará un mensaje a la nación desde el despacho Oval. Será a las 9 de la noche y el mundo con inquietud se pregunta: ¿qué dirá el presidente de Estados Unidos? Repito, última hora, se dirigirá a la nación mañana. Esto es Club de Prensa Washington. Saludo a nuestros panelistas de hoy. Nos acompaña desde Santiago de Chile Néstor Aburto, director de contenidos de Radio Bio Bio. Bienvenido, Néstor. Y también nos acompaña Sabrina Bacal, politóloga, periodista en Miami, Florida. Bienvenida, Sabrina. Muchísimas gracias por la invitación. Con ellos dos arrancamos este Club de Prensa Washington. Enseguida se sumará también Néstor, porque hoy en Chile está la noticia, con la vista puesta en ese resultado electoral. Pero antes le pregunto a Sabrina, ¿qué será ese mensaje con el que Trump se dirigirá mañana a los estadounidenses? Es una última hora, nadie sabe qué puede ser. ¿Cuál es tu apuesta, Sabrina? Bueno, la apuesta, ya que estamos en un canal que siguen los latinoamericanos, los hispanos en Estados Unidos, sería algo que tiene que ver con la intensificación de la escalada militar, tanto en el Caribe como en el Pacífico, algo que tiene que ver con Venezuela, con el régimen del dictador Nicolás Maduro, sería mi apuesta. ¿Puede ser que haga algún anuncio entonces relacionado, por ejemplo, con los ataques navales en el Caribe, el Pacífico? ¿Irá por ahí ese despliegue, esa presión contra Maduro? Sí, bueno, yo pensaría que eso va a terminar en una negociación y probablemente lo que Trump está haciendo es escalar como método de presión, porque hay medios internacionales que han hablado de una negociación que se está llevando a cabo. Hace una semana se dio una llamada entre Nicolás Maduro y Donald Trump, que en otro escenario donde no se considerara una negociación, una salida negociada, pues no sería concebible. Entonces, esa es mi apuesta porque estoy en NTN 24, pero también está el tema de Rusia y Ucrania, hay temas internos, así que lo dejo allí. Les voy a leer exactamente el mensaje que acaba de publicar Trump en Truth Social. Dice: mis queridos americanos, mañana daré un mensaje a la nación por la noche en directo desde la Casa Blanca a las 9 de la noche. Espero veros a todos allí. Ha sido un gran año para nuestro país y lo mejor está por venir. Ha sido un gran año, Sabrina. Lo mejor está por venir. En este breve mensaje se refiere al pasado y al futuro. Seguramente haga balance del año y proyecte cuáles serán sus líneas para el 2026. ¿Cuáles serán esas líneas del próximo año? Bueno, yo creo que el próximo año Trump debería enfocarse en mantener su capital político, capital que ha perdido bastante en los últimos meses, tanto por el escándalo de los Epstein Files, que es algo que le pega directamente a su base política, como por el hecho muy simple en el que no puede, digamos, mentir o dar alternativas a la realidad, versiones alternativas a la realidad, y tiene que ver con el costo de vida, con lo que cuesta un supermercado, con lo que cuestan los productos para la mayoría de norteamericanos. Y yo creo que ahí, por más maniobras lingüísticas y verdades a medias que diga el presidente estadounidense, los ciudadanos se dan cuenta cuando abren su billetera si les alcanza o no les alcanza. Así que yo apuesto, como siempre lo han hecho, que la economía está en el centro de la popularidad política y el próximo año es un año en el que Trump tendrá que medir fuerzas con el Partido Demócrata para conservar o no su mayoría en el Congreso. Pues fíjate, Sabrina, porque ahí con ese guiño a NTN 24, el canal de las Américas, y te lo agradezco, mencionabas que tal vez en ese discurso probablemente se refiera a América Latina, al presidente de Estados Unidos, ¿por qué no?, y al despliegue naval en el Caribe y el Pacífico. Pues atención,
mucha atención porque hace minutos no ha sido Trump, pero sí ha sido su hombre de máxima confianza, el secretario de Estado, el consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, quien se ha referido desde el Capitolio al despliegue naval contra los carteles de la droga. Ha asegurado, tras una reunión con el Senado y con el Congreso, que estos ataques van a seguir. También es una última hora con la que arrancamos Club de Prensa. Escuchemos lo que decía exactamente Marco Rubio al término de ese importante encuentro, el tercero que lleva a cabo sobre este asunto con congresistas y senadores. Obviamente tuvimos una audiencia clasificada, así que hay detalles que no podemos discutir. Creo que es nuestra 22ª audiencia bipartidista. Continuaremos involucrando al Congreso en esto, le daremos más informes y entregaremos actualizaciones de esta misión antidrogas que está enfocada en desmantelar la infraestructura de estas organizaciones terroristas que operan en nuestro hemisferio y que minan la seguridad de estadounidenses, que matan a estadounidenses, que los envenenan. Y ha sido una misión altamente exitosa que continúa y estamos aquí ante el Congreso entregando actualizaciones de cómo anda esto y cómo se mueve. Una misión exitosa, así la ha descrito Marco Rubio, junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, lo veían a sus espaldas. Es la tercera vez que ambos van al Capitolio para dar explicaciones sobre esos ataques a las narcolanchas, pero la primera que comparecen ante el Congreso. Hasta ahora lo habían hecho para el Grupo de los 8, que es un reducido número de senadores, y ahora por primera vez han dado explicaciones ante el Senado y también ante el Congreso. Sabrina, ese balance que ha hecho Marco Rubio, misión exitosa, ¿lo compartes? Bueno, definitivamente no, porque hasta el momento no vemos cuál es el objetivo de esta misión. No sabemos si lo que se busca es una salida negociada, si lo que se busca es derrocar al régimen de Nicolás Maduro, de qué manera entonces llegaría María Corina Machado al poder, habría nuevas elecciones. O sea, él está enfocado y los mensajes siempre están enfocados como si la legitimidad estuviese en denominar esta escalada como una lucha contra las drogas o como parte de la guerra contra las drogas, cuando los hechos nos demuestran todo lo contrario. O sea, básicamente el 70% del fentanilo que llega a Estados Unidos lo hace por México. El presidente Donald Trump acaba de indultar al expresidente hondureño condenado por narcotráfico. Entonces siguen dándole aire a esta narrativa que considero yo tiene muy poca credibilidad, y lo peor es que ha empezado a ser cuestionado como crímenes de guerra, sobre todo específicamente ese ataque del 2 de septiembre, donde hubo un remate. Pensaría yo que lo que está haciendo es preparando el terreno Marco Rubio, porque saben que han perdido mucho terreno político en esta campaña militar. Saludo a esta hora también a Néstor Aburto, que se incorpora a este club de prensa. Néstor, hemos escuchado al secretario Marco Rubio, ha comparecido en el Capitolio, califica de exitosa la misión en el Mar Caribe y el Pacífico. ¿Estás de acuerdo? Bueno, hasta ahora ha generado la tensión suficiente geopolítica en la región. Todas las miradas están puestas sobre qué es lo que va a pasar con Nicolás Maduro, pero si ellos lo dicen, algún dato más tendrán o alguna señal quieren dar que habrá que analizar. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, atención, porque Estados Unidos, Néstor, insiste en que van a seguir, se ha convertido en una de las banderas del presidente Trump. ¿Qué te parece esa comparecencia de Marco Rubio y de Pete Hegseth en el Capitolio? Es una de las noticias del día para dar explicaciones ante el Congreso y el Senado. Yo creo que no hay ninguna duda para quienes seguimos la política regional y sobre todo a nivel global de lo que está pasando, que Estados Unidos desde hace algún tiempo ha identificado formas o modelos distintos para poder acercar o poner posiciones respecto a lo que está pasando, por ejemplo, con Venezuela. Y voy a pararme en Venezuela, también un poco Nicaragua. Lo que nosotros hemos escuchado, no solo ahora, sino también en las últimas semanas, viene dentro del mismo relato de que Estados Unidos, uno de sus grandes problemas es el narcotráfico que está, y obviamente la drogadicción dentro de su territorio. Y ese solo hecho como causal, lo había dicho Marco Rubio, entendemos que es lo que repitió también como
concepto ahora para mencionar que van a seguir adelante con esta guerra, es justamente derrocar al narco. Y a juicio de la Casa Blanca, el narco hoy día está amparado en estos gobiernos dictatoriales o gobiernos, digamos, que tienen una posición absoluta, sin oposición dentro de ellos mismos, como es el caso de Venezuela y también Nicaragua. Desde luego, sin duda alguna, esa lucha contra el narcotráfico, ahí estaba Marco Rubio, es, repito, una de las noticias del día que estamos siguiendo hoy. Pero mucha atención, porque también se ha pronunciado sobre esa lucha contra el narcotráfico a la que te refieres, Néstor, a la que te refieres también, Sabrina, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y ha sido en conversación con NTN 24. Esta mañana este canal acudió a un encuentro con Albert Ramdin y defendió la estrategia contra el narcotráfico de Estados Unidos. Dice que es fundamental combatir al crimen organizado para defender la seguridad en la región. Pero eso sí, cuestionó si esta maniobra militar se ajusta o no al derecho internacional. Vamos a ver ese pronunciamiento de Albert Ramdin sobre los ataques a las narcolanchas, en diálogo con NTN 24. Lo que sucede actualmente con los activos navales de los Estados Unidos en el Mar Caribe. He dicho que la razón oficial dada para esa presencia es para luchar contra el crimen transnacional organizado. Creo que nadie tiene problemas con eso. En términos de los ataques a las lanchas, también dije públicamente que, aunque los objetivos son buenos, luchar contra el crimen transnacional organizado, el mensaje utilizado puede que no esté de acuerdo con la ley internacional o con la ley internacional humanitaria. Se necesita entregar evidencia justificable. ¿Qué te parece, Néstor, la postura del secretario general de la OEA? Hasta ahora no le habíamos escuchado pronunciarse en esos términos sobre el despliegue naval. Es la primera vez que lo hace. Dice que nadie tiene problemas con eso, que los objetivos son buenos, la lucha contra el narcotráfico, pero menciona también a la ley de derecho humanitario. Bueno, yo creo que lo que ustedes nos está presentando respecto a esta entrevista, esta conversación, yo creo que es clave para poder entender lo que va a pasar en los próximos meses. Yo creo que quienes nos están viendo por NTN 24 no tenemos ninguna duda de que viene una persecución. Y esto muy de la mano de lo que vamos a hablar más adelante, justamente que tiene que ver con las elecciones, quienes están ganando, las autoridades que están ganando en los países de la región latinoamericana. Es el caso de Chile de José Antonio Kast. ¿Y por qué lo menciono y por qué hago este match, ¿no? Es porque hoy día hay una demanda, y yo creo que en estas palabras que escuchábamos, como también las de Marcos Rubio, el secretario de Estado, se esconde una verdad que sabemos en Latinoamérica. El narcotráfico, el contrabando ha ido en aumento, los números son elocuentes, y dar esta lucha, evidentemente, sin permitir, porque no se le puede permitir a nadie la violación de derechos humanos. Por cierto que esa es una garantía constitucional en los estados, está dentro de la carta que mandata a las Naciones Unidas, y que esto se debe hacer, pero sí le pone una presión muy fuerte a los gobiernos para sumarse, en definitiva, en este enfrentamiento que se busca dar con el crimen organizado, porque finalmente el narcotráfico forma parte de estos modelos de crimen organizado que incluyen también el lavado de activos, la trata de personas, etcétera, etcétera. Desde luego, es una de las claves de esta jornada. La estamos analizando con Néstor Aburto en Santiago de Chile y con Sabrina Bacal, que nos acompaña hoy desde Miami. Fíjense en otro de los comentarios que ha hecho Albert Ramdin en esta conversación con NTN 24. Ha sido sobre María Corina Machado, la Premio Nobel de Paz. Por primera vez se conoce que el secretario general de la OEA la felicitó en privado y por teléfono. Dice que estaría encantado de recibirla en Washington. Como OEA, no hay consenso en posición en cuanto a Venezuela, pero no puedo decir en nombre de la OEA que la felicito. La felicitaré en privado como persona y por supuesto la respaldo. Cualquiera
que sea un nominado a un premio Nobel de la Paz merece unas felicitaciones. Así que para mí eso no es un problema. Veremos cómo se desarrolla todo, pero sí la felicité en las comunicaciones que tuvimos. Ahí dice que la felicitará y que la felicitó. Es decir, que lo hizo vía telefónica cuando ganó el Nobel y que lo haría también si se da un hipotético encuentro entre ambos en Washington. Sabrina, nunca habíamos escuchado, son reveladoras estas declaraciones de Ramdin, porque él hasta ahora había sido muy prudente. De hecho, públicamente no hizo esa felicitación. Ahí explica que no lo hizo público porque no hay consenso en la OEA, pero sí a nivel privado. ¿Qué te parece? Bueno, creo que son reveladoras porque muestra la división que hay en la organización, pero por otro lado muestra la habilidad diplomática del secretario general al decir que él personalmente sí la felicita y la está invitando a Washington. No es la postura de la organización, evidentemente, porque hay una gran grieta en América Latina sobre el tema de Venezuela y lo hemos visto en las respuestas de muchos de los mandatarios o en las no respuestas de los mandatarios, pero él como secretario general tiene el gesto personal de felicitar a una mujer valiente venezolana latinoamericana que se ha hecho acreedora del Premio Nobel de la Paz. Así que me parece una respuesta acertada, diplomática y reveladora de lo que no puede decir como secretario general de la OEA. Y una cosa más que ha ocurrido en las últimas horas, en la tarde de ayer en concreto, Donald Trump dio un paso muy significativo, también revelador, un cambio en lo que hasta ahora había sido la lucha contra el narcotráfico desde Estados Unidos, una lucha que se está recrudeciendo, y la última decisión del presidente de Estados Unidos, Néstor, ha sido declarar el fentanilo como arma de destrucción masiva. ¿De qué forma cambia esto el paradigma y el tablero mundial? A ver, esto es muy interesante porque lo que ha pasado con el fentanilo en México, recuerden ustedes que ya el presidente Trump en más de una declaración había apuntado, ¿no es cierto?, a México sobre las importaciones desde China. O sea, habían señales, se han estado dando señales respecto a lo que ocurre. Pero lo que esta declaración nos viene a abrir los ojos de lo que es el tráfico de fentanilo que se utilizan para la medicina, pero que se está dando, recuerden, a ver, en Chile, en los puertos chilenos, en los puertos peruanos, en los puertos de toda la ribera del Pacífico, se han decomisado cargamentos de fentanilo que están, y que uno no sabe si realmente son del consumo para estos países o tienen otra narrativa que es hacia Estados Unidos o Europa. Esto básicamente de ponerlo como una lucha en sí, yo creo que va en la línea de frenar lo que está pasando con la industria del fentanilo, porque se ha metido muy duramente en Estados Unidos, está utilizando América Latina para poder atraerlo desde los procesos donde se está procesando para llegar justamente al mercado estadounidense. Yo creo que son batallas duras. Yo creo que el tema del narcotráfico, que incluye el fentanilo también dentro de estas grandes ya casi corporaciones, son batallas duras donde se necesita a los estados, se necesita obviamente una política común para hacer frente y poder erradicarlo. Una política común, importante, como nos dice Néstor. El fentanilo, que es una de las principales causas de muerte en Estados Unidos de adultos entre 18 y 45 años. Esto es Club de Prensa Washington. Una pausa y seguimos. Antes, ese anuncio que hacía Trump sobre el fentanilo. En este país ya es un arma de destrucción masiva. Ya regresamos. Con esta histórica orden ejecutiva que firmaré hoy, clasificamos formalmente al fentanilo como arma de destrucción masiva, y esto es lo que es. Ninguna bomba tiene el mismo efecto que esta. Que sepamos, entre 200 y 300.000 personas mueren cada año. Por lo tanto, clasificamos formalmente el fentanilo como arma de destrucción masiva. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas.
Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington, el espacio de análisis de los temas de actualidad más relevantes del panorama internacional, las noticias que ocurren aquí en la capital de Estados Unidos, pero que afectan también al resto del mundo. Hoy con Néstor Aburto y con Sabrina Bacal, que nos acompañan. Sabrina desde Miami, Néstor desde Santiago de Chile. Cruzamos prácticamente todo el continente de norte a sur para fijarnos ahora en tu país, Néstor, en las elecciones de Chile y sobre todo en el reciente pronunciamiento que ha hecho el ganador de esos comicios, José Antonio Kast, sobre la situación en Venezuela, sobre Nicolás Maduro. Vamos a oírlo y ya lo comentamos. Bueno, es evidente que tanto Donald Trump como Giorgia Meloni, Héctor Orbán hayan enviado sus saludos, porque esto es una buena noticia para el Cono Sur. Y las palabras de Maduro me tienen sin cuidado. ¿Y las del presidente de Colombia? Las del presidente de Colombia, bueno, es una persona que salió electa democráticamente. Él emite los juicios desde ese punto de vista, pero yo me centro más en las declaraciones de Maduro, que es un dictador, un narcodictador, y que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable. Un dictador es Maduro, un narcodictador, dice José Antonio Kast, y Maduro ha respondido esto. Ahora el pueblo de Chile tiene un gran reto. El pueblo de Chile es un pueblo noble, progresista, es un pueblo hermoso, ¿ves? Tiene un gran reto, porque va a tener a un presidente nazi pinochetista. Tiene un gran reto. Nosotros no nos metemos en eso. Son asuntos internos de Chile. Lo que sí yo me meto es decirle a este señor Kast: usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito. ¡Wow! Néstor, nazi, pinochetista. ¿Qué impacto han tenido estas palabras allí en Chile? Bueno, mira, la verdad, para ser honesto, Nicolás Maduro desde hace un tiempo, si bien es noticia, de hecho por algo los medios que estábamos antes de que subiera al avión en rumbo a Buenos Aires, se le preguntó al presidente electo José Antonio Kast. Pero si tú me preguntas sobre un impacto real, hay que pensar que Nicolás Maduro desde hace ya algún tiempo viene con una fuerte rivalidad en contra del presidente Gabriel Boric, que es de izquierda, ¿no?, que está en ejercicio en nuestro país. Diosdado Cabello le ha puesto merluzo, le ha dicho Boric, o sea, lo ha maltratado públicamente y el gobierno de Chile no ha respondido. Y es un poco lo que ha sucedido con José Antonio Kast, de que digamos, lo trata de un dictador y lo pone en esa condición. De hecho, si ustedes se fijan, sutilmente lo que nos está diciendo el presidente electo de Chile es que no le quiere responder al presidente Gustavo Petro, que podría haberlo hecho. Recuerden ustedes lo que tuiteó, lo contamos en NTN en su momento. Hay una nota de protesta del gobierno de Gabriel Boric en contra de Gustavo Petro. Decide no contestarle a él. ¿Por qué? Dice Kast. Porque él ganó democráticamente. O sea, hace una diferencia enorme entre ambos dichos, que tienen o podrían ser graves, pero toma una distancia de Gustavo Petro para no entrar en dimes y diretes, pero sí se va con todo contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué te puedo decir? El impacto es bastante nulo, es una noticia que todo el mundo, pero se entiende que Nicolás Maduro hace rato que viene en una posición, podríamos decir, como decimos los chilenos, bastante desagradable en contra de la dirigencia política chilena. ¿Y creéis que este nuevo gobierno en Chile, Sabrina, va a cambiar en algo la posición de ese país respecto a Venezuela? Aunque, como decía Néstor, efectivamente ya, bueno, pues Boric había condenado a la dictadura venezolana, había sido insultado ya por el régimen chavista, pero ¿puede que Kast endurezca más la posición de Chile respecto a ese país? Bueno, coincidiendo un poco con mi compañero en este programa, creo que Nicolás Maduro en temas internacionales no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Justo ayer lo veía con unos atuendos del grupo terrorista Hamas,
para estar tildando a otro de nazi. Así que eso quiero dejarlo puesto sobre la mesa. Llamativo que sí haya habido una respuesta, pero no del presidente electo, a las palabras también irresponsables de Gustavo Petro, pero que bueno, son parte de un estilo de alguien que parece más un tuitero que un presidente responsable. Y bien por Chile de no responderle a un presidente y sí a un dictador, porque creo que hay que hacer definitivamente esa salvedad. También hay que hacer la salvedad de que Chile, aún con un presidente progresista como Boric, fue muy crítico de Nicolás Maduro, de la dictadura de Nicolás Maduro. Definitivamente Kast va a estar mucho más alineado, como ya lo estamos escuchando, en su narrativa, en sus términos, a la estrategia, digamos, militarizada de los Estados Unidos. Así que sí va a haber, pensaría yo, un endurecimiento, porque no es solamente señalar que Maduro es un gobernante ilegítimo, que es un dictador, que ha exiliado a 8 millones de venezolanos, es también cuadrarse con el relato del gobierno de Trump de que la guerra contra las drogas justifica la militarización de la que es objeto ahora el Caribe y también el Pacífico. Entonces sí diría que hay un endurecimiento, que habrá un endurecimiento. En cualquier caso, quien está siendo ya realmente duro, ofensivo, llegaría yo a decir, es también no solo Maduro, al que hemos escuchado llamar nazi a Kast, pero también está en ese mismo lenguaje, digamos, ofensivo, el presidente colombiano Gustavo Petro. Néstor, ¿cómo ha sentado esto en Chile y sobre todo al equipo de Kast, las palabras duras que le ha dedicado el presidente colombiano? Aquí hay una estrategia que está clara y yo creo que es una posición para que lo entendamos así. Todo lo que tiene que ver con los ataques en contra del presidente electo José Antonio Kast va a ser la Cancillería quienes van a responder. Es decir, cuando esos ataques directos vienen de gobiernos, digamos que democráticamente han sido elegidos quienes los representan, como es el caso de Gustavo Petro, no va a haber un enfrentamiento verbal por parte del presidente. Está claro que se va a seguir o se va a ir por la línea del seguimiento ya clásico de la Cancillería chilena, que es justamente el Palacio, el edificio Carrera, que es toda o cualquier situación que se aleje, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que hay que contestar, no serán ni vamos a ver a José Antonio Kast contestando, sino que van a ser notas de protesta, seguramente llamadas de embajador o retirar embajadores, pero dar señales dentro del contexto diplomático. Y esto es muy importante para quienes nos están viendo en todo el continente americano. ¿Por qué? Porque esto hace que José Antonio Kast busca más una identidad más cercana a una Giorgia Meloni, por ejemplo, que a un Javier Milei. En cuanto a la forma, los tonos, para dónde va, cómo se relaciona, ustedes han visto probablemente muchas imágenes de Giorgia Meloni en sus diálogos con el presidente Macron y otros. Yo creo que va más enfocado en un modelo que le acomoda más a José Antonio Kast que un Javier Milei o cualquier otro líder, incluso el propio Donald Trump. José Antonio Kast no tiene la personalidad de ellos, es mucho más tímido también para enfrentar las situaciones. Pero la diferencia está dada en que cuando Maduro entre en escena, sí vamos a tener al presidente electo, tal como lo escuchábamos hace unos minutos atrás, respondiendo. O sea, está claro que el diseño va a ser ese, se va a fijar en ese lugar, porque recuerden ustedes que Chile y Colombia, más allá de las diferencias con el presidente Gustavo Petro, son dos naciones que vienen teniendo muchísima relación de integración desde hace ya bastante rato. De hecho, forman parte de la Alianza del Pacífico, son miembros fundadores de la Alianza del Pacífico, donde luego otros países se fueron sumando. Entonces, yo creo que somos más bien Chile y Colombia, somos más bien países muy hermanables dentro del contexto latinoamericano, y obviamente Gustavo Petro también va de pasada, terminará en algún momento su ciclo político y esto va a continuar. Esto va a continuar y lo que pase se lo contaremos en NTN 24. A Néstor Aburto, director de contenidos de Radio Bio Bio, gracias por acompañarnos desde Santiago de Chile, y a Sabrina Bacal por estar en este club de prensa desde Miami, Florida. Un abrazo a los dos. Gracias.
Cuídense. La información continúa, no se detiene, sigue Club de Prensa, pero ojo porque a la vuelta se incorpora a este programa un buen amigo de NTN 24, Joseph, bienvenido, meteorólogo, especialista en situación meteorológica, un titular para este invierno que está siendo muy frío. Hemos tenido mucho frío y muchos se preguntan si tendremos una blanca Navidad, así que estaremos hablando un poquito de eso. ¿Tendremos una blanca Navidad? Nos lo respondes tras la pausa, porque hablamos del clima, que parece estar un poco loco últimamente. Ya regresamos, no se vayan. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Atravesamos un mes de diciembre en el que hemos visto fuertes nevadas en Nueva York que en algún momento han afectado incluso al transporte público y al transporte por carretera. Graves inundaciones en Washington que se han llegado a cobrar la vida de personas. Y un invierno que parece será más frío de lo normal. Nos acompaña en este tercer bloque de Club de Prensa Joseph Martínez, meteorólogo. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Roberto, por la invitación y por estar con ustedes en persona finalmente. Estos hechos que he comentado nos hacen hoy fijarnos en la meteorología. Normalmente hablamos de política, pero no debemos pasar por alto que está siendo un invierno con fuertes fenómenos meteorológicos. Esas nevadas de Nueva York, esas inundaciones en Washington. ¿Qué está pasando? Bueno, mira, Roberto, este invierno ha comenzado en lo que se llama la etapa de la Niña, que es típicamente un invierno que se destaca por condiciones mucho más frías en lo que son los Grandes Lagos, también con condiciones un poquito más calientes en lo que es la costa oeste del país. Y hemos vivido un mes de diciembre de grandes extremos. Aquí en la costa este del país hemos tenido mucho más frío de lo que es normal, mientras que en la costa oeste, en sectores como California, han estado experimentando temperaturas muy por encima de lo que es normal. En Los Ángeles, por ejemplo, máximas en los 80, que son máximas de verano, mientras acá hemos tenido frío récord, que ha establecido récords de temperaturas frías nunca antes vistas para un mes de diciembre. Sin embargo, claro, el invierno todavía no ha comenzado, ¿o sí? Técnicamente el invierno comienza oficialmente el 21 de diciembre, pero nosotros en la meteorología decimos que el invierno comenzó el 1 de diciembre, ya que tomamos como base los 3 meses más fríos del año, que son diciembre, enero y febrero, así que como tal ya comenzamos a ver frío, ya comenzamos a ver nieve, así que técnicamente el invierno meteorológico ya comenzó el 1 de diciembre. Joseph, ¿se podría decir que tenemos un invierno adelantado este año o no? Sí, definitivamente hemos tenido un invierno adelantado. Si lo comparamos con el diciembre del año pasado, tenemos prácticamente un 25% del país con cobertura de nieve. Esto es mucho más que en diciembre del año pasado, y las temperaturas en toda la mitad este de los Estados Unidos han estado muy por debajo de lo que es normal, prácticamente en toda la mitad centro y este del país, en comparación a diciembre del año pasado, así que no es usual. Estamos viviendo casi condiciones de enero y febrero de forma adelantada en el mes de diciembre. ¿Eso afecta a otros países de la región? ¿Este frío tan fuerte que hace a lo que es el continente americano se puede extrapolar? ¿Habrá un invierno frío también en México o incluso ya en Sudamérica, en países como Colombia, como Venezuela, en Centroamérica también? ¿Se van a ver afectadas estas zonas por un frío extremo este año o solo es en Estados Unidos? Pues mira, particularmente en el norte de México, estas olas de aire polar que típicamente descienden por el centro de los Estados Unidos pueden traer frío extremo en lo que es la frontera norte de México, en estados como Tamaulipas, Nuevo León. Esas olas de frío pueden traer nevadas y temperaturas congelantes, mientras que en Colombia pues están un poquito más cerca del Ecuador, no necesariamente llega ese frío extremo, pero sí el fenómeno de la Niña puede traer cambios en los patrones de lluvia, particularmente en esa zona. ¿Qué es el fenómeno de la Niña, del que ya nos has hablado hace unos minutos? ¿Es esta época del año? El fenómeno de la Niña se da cuando las aguas en el Océano Pacífico, ahí cerca del Ecuador, están más frías de lo normal, y a pesar de que esto ocurre en el agua, cambia todos los patrones meteorológicos, cambia las corrientes de viento, y eso trae cambios en el invierno en los Estados Unidos y cambios en las precipitaciones en todo el continente americano. Se espera que ya para el otro año regrese el Niño, que son condiciones un poco más calientes de lo normal. La Niña es el frío y el Niño es el calor en meteorología. Medido en el Océano Pacífico, sí. ¡Qué curioso! Joseph, tenemos que mencionar también esas inundaciones en Washington, estado de Washington, al otro lado del país, en el oeste de Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido para que se den
esas tremendas riadas? Mira, Roberto, en el Pacífico de los Estados Unidos hay lo que se conoce como un río atmosférico. Es una corriente de humedad que se extiende incluso desde Filipinas hasta Hawái. Es una corriente de humedad en nuestra atmósfera que ha estado trayendo mucha más lluvia de lo que es normal para esos estados en el oeste del país. En el estado de Washington, durante las últimas semanas han estado recibiendo más de 6 pulgadas de lluvia. Esta semana se espera más lluvia desde hoy y también para mañana miércoles. Y eso ya ha provocado lamentablemente el fallecimiento de personas e inundaciones repentinas. Vaya, tremendo. Y siempre hay que lamentar esas vidas que se pierden frente a los fenómenos meteorológicos adversos. Por eso es muy importante lo que nos vas a contar a continuación, que son recomendaciones frente a una ola de frío, cuando hay bajas temperaturas, cuando se atraviesan este tipo de fenómenos, ya no inundaciones, pero que son menos comunes, pero sí el frío extremo también nos puede afectar. ¿Qué debemos hacer a la hora de salir a la calle? Para el frío extremo, Roberto, mira, lo principal es vestirnos en capas y proteger nuestra piel, porque podemos sufrir de hipotermia. Nuestro cuerpo naturalmente es caliente y si no nos protegemos de ese frío nos puede dar hipotermia, podemos perder la capacidad de hablar, nuestra sangre no fluye con la misma facilidad y podemos llegar al extremo del congelamiento de la piel. Así que bien importante vestirse en capas, utilizar ropa termal y tratar de tomar esos descansos en una zona menos fría en la medida que sea posible. ¿A partir de qué temperatura la situación es crítica? ¿A partir de qué temperatura el cuerpo humano se enfrenta ya a una condición extrema? Mira, ya por debajo de los 32, que es el punto de congelación o 0 grados centígrados, el cuerpo comienza a perder calor con facilidad, pero si estamos hablando del agua, el agua nos quita el calor mucho más rápido que el aire, así que cuando nos metemos un cuerpo de agua que está por debajo de los 60 grados Fahrenheit, ya el cuerpo corre ese riesgo de hipotermia. Ajá, por lo tanto, me imagino que, claro, normalmente evitamos el agua, pero un día húmedo, de lluvia o de nieve, sumado a bajas temperaturas, que es algo que hemos visto en Washington, en Nueva York también, es lo más peligroso, ¿no? Sí, claro que sí, sobre todo cuando es lluvia fría, porque esa lluvia fría es incómoda y también esa agua pues nos quita ese calor de la piel. La nieve, a pesar de que es molestosa para manejar, es un poco más llevadera en cuanto al cuerpo, porque cae y se desplaza rápidamente del cuerpo. También, además de Nueva York, en Chicago han estado viendo mucha más nieve de lo que es normal durante esta temporada, y esa región de los Grandes Lagos ha recibido mucho frío, así que a mantenerse muy bien protegido y también, sobre todo en casa, nunca utilizar las estufas para calentar si hace mucho frío afuera. ¿Por qué? Las estufas, particularmente de gas, pueden generar esos gases, valga la redundancia, que son peligrosos para nuestra salud respiratoria, así que nunca se recomienda encender la estufa para calefacción del hogar. Mejor calefacción eléctrica en este caso. Joseph Martínez, un placer que nos acompañes en este club de prensa, hoy club meteorológico, en este final de programa. Así es, muchas gracias por la invitación, Roberto, un gusto estar con ustedes. Feliz invierno y feliz Navidad, que ya está aquí prácticamente. Sí, ya casi la próxima semana. ¿Irás con la familia, que está en Puerto Rico? ¿Irás? Aquí me toca trabajar en Washington, D.C., así que aquí estaremos en familia también. ¿Pasando frío? Sí, bastante. Abrígate. Sin blanca Navidad, porque lamentablemente no se pronostica nieve para la capital de Estados Unidos. Abrígate. Gracias, Joseph. Y gracias a ustedes, ojo a esas recomendaciones, hay que abrigarse frente al frío, puede ser peligroso. Una pausa y seguimos, ya regresamos. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Ha sido un placer estar con ustedes en este Club de Prensa Washington, analizando lo que es noticia en este país, pero también en el resto del mundo. La información no se detiene, por eso llega ya Hugo Vecino con los titulares de la hora. Hoy la vista puesta aquí, en Estados Unidos, en la visita del secretario de Estado al Capitolio, pero en muchas otras cosas. Para seguir informado, siga sintonizando NTN 24 o visite nuestra página web ntn24.com. Siempre su compañía. Que pasen una feliz tarde. Adiós.